Buenas noches, hermanos. Bienvenidos al estudio bíblico de viernes por la noche. Espero que todos estén teniendo un muy buen inicio de día sábado, con la bendición de nuestro Dios. Estamos agradecidos de poder compartir esta noche, de poder aprender más acerca de su palabra, de su santa palabra, que nos renueva todos los días, y especialmente en este día sábado que nos dedicamos 100% a las cosas santas de Dios, y podemos recibir de esa plenitud que Él tiene para nosotros, y renovarnos espiritualmente, que es lo que necesitamos. El Señor Él sabe lo que necesitamos, porque bueno, Él nos hizo, Él nos creó, y necesitamos de esta renovación semanal. Así que gracias por conectarse a todos los que están aquí presentes. Y esta noche quiero compartir con ustedes acerca de un tema que en particular he estado revisando últimamente, eh, y que en lo personal encuentro bastante importante para nosotros como cristianos, como seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Y les quiero invitar a que vayamos a profundizar un poco en este tema. Los quiero invitar ya, desde ya, a que abran sus Biblias y vayan al libro de Hebreos. Vamos a ir al libro de Hebreos y vamos a leer allí una escritura, un versículo bastante corto, en Hebreos capítulo 12, en el verso 14. Tenemos allí una amonestación o una exhortación del apóstol Pablo, que dice así, Hebreos 12, verso 14: persigan paz con todos y santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y es muy interesante porque en esta frase o en estas palabras que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo, inspirado por Dios, eh, hay muchas cosas hay varias cosas que nos está diciendo, eh, y que si hacemos un estudio profundo de la palabra de Dios, vamos a encontrar que hay mucho significado, y también nos ayuda a enfocarnos en lo que necesitamos hacer, y también nos ayuda a ver hacia dónde vamos en este llamamiento que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros, a dónde Él nos quiere llevar. Entonces, ¿qué es esto que nos está diciendo aquí el Señor? Nos está diciendo, persigan paz con todos. Eso es una instrucción bastante directa, ¿cierto? Pero después dice, y santidad. Y la santidad es todo un tema, que si uno, bueno, este tema lo encuentra en toda la Escritura, ¿cierto? Desde principio a fin. Y nos dice el apóstol Pablo que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, ¿qué es esto que quiere decir con que nadie verá al Señor? Por una parte tenemos la santidad, ¿cierto?, que se nos requiere, pero que sin esa santidad nadie va a ver al Señor. Entonces, si lo pensamos, es muy importante, porque nosotros como cristianos todos anhelamos, ¿cierto?, algún día poder ver al Señor, poder estar delante de la presencia de Dios, como se nos promete en las Escrituras, que vamos a poder entrar en el reino de Dios y vamos a poder estar con el Señor para siempre. Entonces, vamos a ver a partir de este verso, primero, en un poco más de profundidad, qué quiere decir con esto de ver al Señor. ¿Qué está queriendo decirnos el apóstol Pablo aquí con que vamos a ver al Señor? Entonces, vamos a ir a otro versículo del apóstol Juan, que nos dice un poco lo mismo, pero que nos expande un poco acerca de esto que nos está diciendo el apóstol Pablo, de ver al Señor. Vamos a primera de Juan,
capítulo 3, vamos a comenzar en el verso 1. Y hoy día vamos a leer hartas escrituras, hermanos, bastantes escrituras, así que vamos a estar bien entretenidos, yendo de aquí para allá y viendo cómo se conecta la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, en el verso 1 dice: He aquí, qué glorioso amor nos ha dado el Padre, que deberíamos ser llamados hijos de Dios. Por esta misma razón, el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos los hijos de Dios, y no ha sido revelado aún lo que seremos, pero sabemos que cuando Él sea manifestado, seremos como Él. Y aquí estamos hablando, obviamente, de Dios, ¿cierto? Porque dice, ahora somos los hijos de Dios. Y cuando Dios sea manifestado, entonces seremos como Dios, seremos como Él, porque lo veremos exactamente como Él es. Exactamente como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, incluso como Él es puro. Y esta palabra que dice acá, que se purifica, es de la misma raíz, la raíz agios en griego, en griego, que es santo. Entonces lo que está diciendo acá, que aquel que tiene esta esperanza de llegar a ver a Dios exactamente como Él es, se santifica a sí mismo. Entonces nos conecta perfectamente con lo que nos decía el apóstol Pablo, que sin santidad, ¿cierto? Nadie va a ver al Señor. Entonces podemos ya ir viendo un poco más qué es lo que a dónde nos está tratando de llevar el apóstol con esto de que persigamos la santidad. Porque aquel que anhela, ¿cierto?, en algún momento llegar a ser como Dios y ver a Dios exactamente como Él es, se purifica a sí mismo, se santifica a sí mismo, así como Dios es puro, es santo. Entonces, si Dios es santo, aquel que quiere estar en la presencia de Dios también tiene que ser santo. Vayamos a ver ahora de las palabras de nuestro Señor en Mateo 5. Vamos a Mateo 5. Vamos a ver que esto mismo nos dice nuestro Señor Jesucristo. Mateo 5, en el verso 8, nos dice: benditos son los puros de corazón, porque verán a Dios. Porque verán a Dios. Entonces, esto que nos estaban diciendo el apóstol Pablo, por una parte, en Hebreos, más lo que nos estaba diciendo el apóstol Juan, ¿cierto?, en su carta, ellos lo sacaron de las enseñanzas de Cristo. Está fundado en las mismas palabras de nuestro Señor. Entonces vemos aquí que nuestro Señor nos está diciendo que los que sean puros de corazón, ellos son los que van a ver a Dios. Ahora, ¿qué es exactamente lo que nos está ofreciendo el Señor con esto? Con ver a Dios. ¿Cómo es que le vamos a poder ver? ¿Será que esto se está refiriendo solamente a nuestra existencia terrenal? O sea, que ahora nosotros le vamos a poder ver, o que tiene que ver con algo de su presencia en nosotros, o es algo superior, o es algo que apunta hacia el futuro. Entonces, lo primero que podemos ver aquí es que para poder llegar a ver a Dios, tenemos que ser puros de corazón. Tenemos que purificarnos a nosotros mismos, o sea, tenemos que perseguir la santidad, como comenzamos leyendo. Entonces, lo primero que vamos a tratar de profundizar es qué es esto de que vamos a llegar a ver al Señor, y después también vamos a ver en qué consiste esto de la santidad y cómo podemos perseguir la santidad para que podamos llegar a ver al Señor. Entonces vamos a ir ahora a otro apóstol. Vamos a ir al apóstol Pedro, vamos a ir a la primera carta del apóstol Pedro, y vamos a ver que el apóstol Pedro
nos habló bastante acerca de esto. El apóstol Pedro conecta muy bien estas dos cosas de la santidad y el llegar a ver a Dios, o esta esperanza que debe haber en nosotros de que algún día vamos a ver a Dios exactamente como Él es. Entonces vamos a ir a Primera de Pedro y vamos a ir desmenuzando algunas cosas que nos dice para ir viendo cómo se relacionan estas cosas que nos dice el apóstol Pedro acá con las que leímos ahora en un comienzo de la misma boca del Señor Jesús recién y también de los otros apóstoles. Entonces, vamos a partir en Primera de Pedro y vamos a leer prácticamente todo el primer capítulo. Vamos a partir en Primera de Pedro, verso 1. Dice, Pedro, un apóstol de Jesucristo, a los extranjeros, elegidos dispersos en Ponto, Gasia, Capadocia, Asia y Bitinia, quienes han sido escogidos de acuerdo al conocimiento predeterminado de Dios el Padre, por la santificación a través del Espíritu. Entonces vemos aquí una de las primeras cosas que nos está diciendo, que la santificación, y la santificación se puede definir como el acto de Dios en el cual Él nos separa a nosotros, nos separa individualmente, a cada uno de nosotros nos separa del mundo, para que seamos posesión de Él, para que seamos su posesión, y para uso exclusivo de Él, para que Él pueda, somos su posesión, y Él nos pueda usar a nosotros, exclusivamente. Entonces, esta separación que hace Dios, esta es la santificación, y vemos acá que la santificación se produce a través del Espíritu de Dios. Y solo viene por la presencia del Espíritu de Dios dentro de nosotros, el cual sabemos que se recibe por arrepentimiento y por bautismo. Entonces, una vez que nos arrepentimos, una vez que nos bautizamos y que se nos imponen las manos para recibir el Espíritu de Dios, entonces la presencia del Espíritu de Dios automáticamente nos santifica y nos separa, nos aparta del resto de las personas. Ya no somos posesión del mundo, ya no somos posesión del Dios de este mundo, que sabemos que es Satanás. Ahora pasamos a ser posesión de Dios. Él es nuestro dueño y Él es el que tiene derechos sobre nosotros. Entonces, una vez que ocurre esta santificación, dice acá que la santificación a través del Espíritu es para obediencia. Dice acá, por la santificación a través del Espíritu a la obediencia. Es decir, que el fruto de esta santificación o el resultado que debe producir esta santificación de Dios, cuando pone su presencia en nosotros a través de su Espíritu, es la obediencia. Y dice, a la obediencia y aspersión de la sangre de Jesucristo. Y eso porque obviamente nuestra obediencia no es perfecta. Entonces necesitamos la sangre de nuestro Salvador para el perdón de nuestros pecados, ¿cierto? Bueno, y ese es un tema para otro estudio, pero está mencionado aquí. Entonces dice, gracia y paz sean multiplicadas a ustedes. Verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien, de acuerdo a su abundante misericordia, nos ha engendrado otra vez hacia una esperanza viva. Entonces pone aquí el tema de la esperanza. La esperanza, ¿cierto? La esperanza que nos hablaba el apóstol Juan, que todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Entonces aquí dice el apóstol Pedro que nos ha engendrado otra vez, y esa también es una palabra muy importante que después vamos a profundizar un poco más acerca de esto de ser engendrado otra vez hacia una esperanza viva a través de la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces vemos que esta esperanza tiene que ver con la resurrección. Tiene que ver con algo futuro, ¿cierto? Con algo que va a venir más adelante y que nos va a permitir ver a Dios exactamente como Él es.
Y aquí lo confirma, verso 4, hacia una herencia incorruptible y sin mancha e inmarcesible, reservada en el cielo para nosotros. En el cielo está reservada para nosotros esta herencia, esto que se nos está ofreciendo. Si perseguimos la santidad, si nos purificamos a nosotros mismos, de poder llegar a ver a Dios exactamente como Él es. Verso 5. Quienes estamos siendo guardados por el poder de Dios a través de la fe, para la salvación que está lista para ser revelada en los últimos tiempos. Entonces el apóstol Pedro, vamos a ver aquí que el apóstol Pedro siempre nos está apuntando hacia el futuro. Él siempre nos está tratando de llevar hacia un momento del tiempo futuro, donde la presencia de Dios va a estar. Verso 6. En esto ustedes mismos se alegran grandemente, aunque por el momento, si es necesario, estén en aflicción por un rato, por varias pruebas. Y de ahí es muy interesante que dice si es necesario. Porque a veces es necesario pasar por pruebas y a veces no es necesario. Entonces, van a venir pruebas, ¿cierto? Y dice acá, por un rato, varias pruebas. Y el verso 7 nos dice, ¿para qué? Para que la prueba de su fe, y el objetivo de las pruebas es probar nuestra fe, hermanos, la cual es mucho más preciosa que el oro que perece, aunque esté siendo probada por fuego, y algunas pruebas van a ser bien duras, hermanos. Por eso nos habla de fuego, ¿cierto? Como que nos estuviéramos quemando. Aunque esté siendo probada por fuego, pueda ser encontrada hacia alabanza y honor y gloria en la revelación de Jesucristo. Nuevamente nos está llevando hacia el futuro, hacia el momento de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y que nuestra fe pueda ser encontrada en alabanza y honor y gloria. Verso 8, a quien no habiendo visto, ustedes aman. En quien, aunque en el tiempo presente no lo ven, creen y se alegran con gozo indecible y llenos con gloria. Y aquí nos está diciendo el apóstol Pedro que el Señor nosotros no lo hemos visto. Nos dice, a quien no habiendo visto, ustedes aman. En quien, aunque en el tiempo presente no lo ven, entonces esto de ver al Señor hacia el futuro tiene que ver con poder contemplar visualmente la presencia del Señor, la presencia de Dios. Porque aquí el apóstol Pedro nos dice que nosotros no lo hemos visto. Sin embargo, lo amamos y creemos en Él. Entonces, ya podemos ir viendo que esto de ver al Señor siempre nos va a llevar hacia un tiempo futuro, hacia un momento en el cual el Señor va a regresar y vamos a poder apreciar en toda su gloria y en todo su esplendor como Él es. Verso 9, y están recibiendo el fin de su fe, la salvación de sus almas. Concerniente a tal salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes han buscado diligentemente y preguntado atentamente, buscando en qué forma y qué manera de tiempo estaba indicando el Espíritu de Cristo, el cual estaba en ellos, testificando de antemano de los sufrimientos de Cristo y esas glorias que seguirían. Nuevamente, llevándonos hacia el futuro, hacia la gloria que está por venir, porque los sufrimientos de Cristo ya sucedieron. Y ahora que estamos en camino hacia la Pascua, cuando recordamos todos los sufrimientos de Cristo, de nuestro Salvador, después de eso viene la gloria. Es el paso siguiente. Y eso es lo que nosotros estamos buscando ahora, hermanos. Esas glorias que vienen, esas glorias que van a ser traídas por nuestro Señor cuando Él regrese. Verso 12.
a quienes fue esto revelado, no para sí mismos, sino que ellos estuvieron ministrando estas cosas para nosotros, las cuales ahora les han sido anunciadas por aquellos que les han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado desde el cielo. Dentro de tales cosas, los ángeles desean mirar. Incluso los ángeles, hermanos, ellos desean saber cómo va a ser esta gloria que nosotros vamos a poder ver cuando el Señor regrese. Y ahí pueden poner un versículo de referencia, no vamos a ir ahí, pero 1 Corintios 2:9, que nos dice que lo que ojo no ha visto, ¿cierto? Y lo que oído no ha oído ni ha entrado en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces son cosas tan gloriosas y tan difíciles de imaginar para un ser humano, que incluso los ángeles desean saber y desean mirar y desean conocer esas cosas. Verso 13, por esta razón estén preparados en sus mentes, sean autocontrolados y estén esperando totalmente la gracia que les será traída en la revelación de Jesucristo. Sigue apuntándonos hacia el futuro, a esas glorias que vienen cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Verso 14, como hijos obedientes. Y aquí nos trae la santidad, ¿cierto? Como vimos al principio del capítulo, que decía que habíamos sido santificados por el Espíritu de Dios hacia la obediencia. Entonces aquí nos está diciendo que mientras aguardamos esto, mientras tenemos esta esperanza en nosotros, como decía el apóstol Juan, tenemos que ser obedientes. Necesitamos la obediencia. Aquí nos está diciendo, como hijos obedientes, no se conformen a la antigua lujuria como lo hicieron en su ignorancia. Porque antes no sabíamos, hermanos, antes nosotros hacíamos las cosas que hacíamos y pensábamos que estaban bien, pero ahora que sabemos y ahora que conocemos y que se nos ha sido revelada la verdad de Dios, entonces debemos obedecer esa verdad y debemos caminar en esa verdad. ¿Por qué? Aquí dice en el verso 15, sino así como quien los ha llamado es santo, ustedes mismos también sean santos en toda su conducta. En toda su conducta. Entonces, para que podamos alcanzar esa gloria, para que podamos recibir esa gloria que se nos va a traer en la revelación de Jesucristo nuestro Señor, tenemos que ser santos. Igual como decía el apóstol Pablo, sin santidad nadie verá al Señor. Y eso es sumamente importante, hermanos, que lo entendamos y que lo tengamos muy presente ahora que los tiempos están difíciles y están muy difíciles y se están poniendo cada día más peligrosos con las cosas que estamos viviendo en el mundo. Necesitamos tener esto bien claro y bien entendido y grabado en nuestra mente de que si no vivimos en santidad, no vamos a ver al Señor. Tenemos que vivir en santidad, tenemos que buscar la santidad, perseguir, como dijo el apóstol Pablo, la santidad, para que podamos llegar a esa gloria, para que podamos estar delante del Señor cuando Él venga y le podamos ver exactamente como Él es. Porque el Señor dijo, benditos los de puro corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces necesitamos tener purificado nuestro corazón. Si entendemos la santidad desde el punto de vista de la purificación, entonces vemos que la santidad es algo del corazón, hermanos. En el antiguo pacto se requería una santidad física, en la carne. Y había muchas leyes de ritos, ¿cierto? Que el Señor pedía para que los seres humanos, para que los hombres pudieran acercarse a la presencia del Señor en el templo o en el tabernáculo, ¿cierto? En el desierto. Él decía, santifíquense y vengan delante de mí. Y había toda una serie de lavamientos, ¿cierto? Y cosas de la carne, como dice el apóstol Pablo en otro capítulo de Hebreos,
que estaban destinadas para eso. Pero ahora nosotros, hermanos, que hemos recibido el nuevo pacto y que hemos sido redimidos por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ahora nosotros apuntamos a algo superior. Y esa santidad que nosotros buscamos hoy día viene del corazón y se produce en el corazón. Entonces, eso es lo que debemos buscar, hermanos. Verso 17, continuamos aquí en Primera de Pedro. Y si ustedes invocan al Padre, quien juzga de acuerdo a la obra de cada hombre, sin excepción de personas, pasen el tiempo de viaje de su vida en el temor de Dios. Y el temor de Dios, como dice Proverbios 1:7, es aborrecer el mal, aborrecer el pecado. Entonces, mientras más nosotros nos apartamos del pecado, más nos acercamos a la santidad de Dios. Verso 18, sabiendo que no fueron redimidos por cosas corruptibles, por plata u oro, de su frívola forma de vivir, heredada por tradición de sus antepasados, sino por la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin defecto y sin mancha, quien verdaderamente fue conocido de antemano antes de la fundación del mundo, pero fue manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes, a nosotros. Incluso por ustedes quienes a través de él creen en Dios, quien lo levantó de los muertos y le dio gloria para que su fe y esperanza pudieran estar en Dios. Nuevamente, nuestra esperanza. Nuestra esperanza tiene que estar en Dios, hermanos. Y en el verso 22 nuevamente nos hace hincapié en esta santidad que debemos tener. Si tenemos esta esperanza. Verso 22 dice, habiendo purificado sus vidas. O como dice en Reina Valera, habiendo purificado sus almas, sus vidas, en obediencia a la verdad. Y esta palabra purificado nuevamente viene de la raíz del griego agios, que es santo. Podríamos decir habiendo hecho santas sus vidas, en obediencia a la verdad. Entonces aquí vemos un poco más de cómo podemos lograr esa santidad. La santidad en nuestras vidas debe ser en obediencia a la verdad, hermanos. A través del Espíritu de Dios que nos santifica, porque Dios ya nos dio su Espíritu y nos apartó, nos santificó, nos hizo posesión de Él. Pero ahora nosotros a través de ese Espíritu debemos purificar, tenemos que hacer santas nuestras vidas, obedeciendo la verdad. Y sabemos que la verdad es la palabra de Dios. Como dice Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces debemos estar atentos a la palabra de Dios para obedecer la verdad de Dios y hacer santas nuestras vidas. Y así poder llegar a ver al Señor cuando Él regrese. Verso 23, porque ustedes han sido engendrados de nuevo, no de semilla corruptible, sino de semilla incorruptible, por la palabra viva de Dios, la cual permanece para siempre. Entonces, por la palabra viva de Dios, hermanos, nosotros somos engendrados de nuevo. Ahí Reina Valera dice, porque ustedes han renacido de nuevo. Pero lo que el griego realmente dice es que hemos sido engendrados de nuevo. ¿Y por qué eso es importante de entender? Y quizás aquí se generan algunas polémicas entre diferentes pensamientos cristianos acerca de lo que es nacer de nuevo. Vayamos a ver qué dice el Señor. Vayamos a ver qué dice el Señor Jesús acerca de nacer de nuevo. Vayamos a Juan 3. Vayamos a Juan 3. Porque aquí el Señor nos expande la mente. Y si nosotros lo leemos y le pedimos a Dios que nos ayude a tratar de imaginarnos cómo es esto, yo creo que la mente nos explotaría, ¿cierto? No podríamos llegar
a ser capaces de entender con toda su magnitud. Leamos en Juan 3, en el verso 3. Aquí el Señor Jesús le dice a Nicodemo, le dice, verdaderamente, verdaderamente te digo, a menos que cualquiera nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. No puede ver. Lo mismo, ¿cierto? Ver el reino de Dios y ver a Dios, porque Dios va a estar en su reino. Dice, a menos que cualquiera nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y si el apóstol Pedro dijo que nosotros no le hemos visto, y que no habiéndole visto, así lo amamos y creemos en él, entonces en algún momento lo vamos a poder ver. ¿Pero cuándo? Cuando nazcamos de nuevo. Verso 4 dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre que es viejo nacer? ¿Puede entrar en el vientre de su madre una segunda vez y nacer? Y Jesús respondió, verdaderamente, verdaderamente te digo, a menos que cualquiera haya nacido de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces hay que nacer de dos cosas, dice acá, de agua, primero, y después de espíritu, segundo. Verso 6 dice, el que ha nacido de la carne, carne es. Y nosotros creo que estamos conscientes que somos carne, ¿verdad? Todavía tenemos carne en nuestro cuerpo. Y eso que ha nacido del espíritu es espíritu. Es otro nivel, es otra dimensión. Es algo que está fuera de nuestra realidad o dimensión carnal, ¿cierto? Presente. Lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del espíritu es espíritu. No estés asombrado que te dije, te es necesario nacer de nuevo. Y aquí lo explica y dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes el lugar del cual viene ni el lugar al cual va. Así también es todo el que ha nacido del Espíritu. Entonces, nacido del Espíritu implica tener una capacidad que hoy día no tenemos. Y pone el ejemplo del viento. Y vemos los relatos, ¿cierto?, de los evangelios cuando el Señor estaba resucitado y había sido glorificado y Él era capaz de atravesar paredes, ¿cierto? Entonces, el Espíritu es como el viento. Y si llegamos a pensar en las cosas que nos está prometiendo el Señor acá, que esta es la gloria que Él nos está prometiendo, entonces podemos tener una visión más clara de lo que significa que ahora somos engendrados, porque Dios está produciendo en nosotros. Nosotros somos los primeros frutos, pero no hemos sido cosechados todavía. Entonces, cuando venga la redención, cuando el Señor regrese en la revelación de Jesucristo, entonces vamos a ser cosechados, vamos a nacer de nuevo. Entonces, por eso es importante que entendamos qué es lo que somos realmente ahora, qué es lo que Dios está haciendo en nosotros ahora, y hacia dónde nos está llevando Dios. Y qué es lo que Él nos ha prometido y cuáles son la gloria que Él está trayendo para nosotros. Entonces, hermanos, ahora que tenemos un poco más claro, ¿cierto? O tratamos de entender un poco más qué es lo que quiere, qué es lo que quiso decirnos el apóstol Pablo con que vamos a ver al Señor, y el apóstol Juan, de que vamos a ver al Señor exactamente como Él es, y que se nos está hablando de un tiempo
futuro, cuando regrese nuestro Señor, cuando vamos a poder ver al Señor exactamente como Él es, y que la gloria que se nos va a traer es realmente maravillosa y el poder que se nos va a entregar va a ser realmente magnífico. Entonces, con mayor razón, debemos esforzarnos por vivir en su santidad. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver un poco más acerca de cómo podemos vivir en santidad y cómo podemos perseguir esa santidad para que podamos asegurarnos de que podemos alcanzar estas promesas. Porque ya leímos y entendimos que sin santidad nadie va a ver al Señor. Entonces, para nacer de nuevo, para entrar en su reino, para ver el reino de Dios, para ver al Señor exactamente como Él es y estar en su presencia y ser como el viento y recibir el poder, la gloria, la honra que Él nos ha prometido, tenemos que vivir en santidad ahora y tenemos que perseguir la santidad. Entonces, vamos a ver ahora con un poco más de detalle qué nos enseña la palabra de Dios acerca de la santidad. Vamos a volver a Primera de Pedro, donde nos quedamos. Vamos a Primera de Pedro y vamos a retomar un verso que ya leímos, que es el verso 15. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15. Dice, sino así como quien los ha llamado es santo, ustedes mismos también sean santos en toda su conducta, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Entonces vamos a ver de dónde tomó esta escritura el apóstol Pedro, y esta es una referencia a la ley de Dios. Vamos al libro del Levítico y vamos a ver el Levítico donde aparece esta declaración del Señor que dice, sean santos porque yo soy santo. Vayamos al Levítico capítulo 20 y verso 26. Levítico 20, verso 26. Aquí dice, habéis pues de serme santos, porque yo el Señor soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Y aquí está lo que estábamos viendo hace un momento. Esto de la santificación, ¿verdad? De que Dios mismo nos aparta para Él, para que seamos posesión suya. Eso es lo que somos ahora. Cuando el Espíritu de Dios entra en nosotros, ya no pertenecemos a nosotros mismos, hermanos. Ahora somos posesión de Dios. Retrocedamos un capítulo aquí mismo en Levítico, capítulo 19, también nos dice lo mismo, capítulo 19 de Levítico, verso 1, y de hecho los que tienen una versión Reina Valera del 60, el título acá que le pusieron los traductores dice leyes de santidad y justicia. Entonces, si dice leyes de santidad, me imagino que algo de santidad vamos a encontrar, ¿verdad? Para que podamos empezar a entender que esta santidad, ¿de dónde proviene esta santidad, hermanos? ¿Y cómo es que nosotros podemos perseguir esta santidad? Levítico 19, verso 1 dice, habló el Señor a Moisés, diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel, y diles, seréis, porque santo soy yo, el eterno vuestro Dios. Santos seréis, porque santo soy yo, el eterno vuestro Dios. Lo mismo que decía en el capítulo 20 y que citó el apóstol Pedro. Verso 3. Ahora no empieza a recitar parte de los 10 mandamientos. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis sábados guardaréis. Aquí dice mis sábados, en plural. Porque aparte del sábado semanal, ¿cierto? También tenemos los sábados anuales, las fiestas santas del Señor.
que también son santas y son santas convocaciones. Entonces, mis sábados guardaréis. Yo, el Señor vuestro Dios, no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo, el Señor vuestro Dios. Entonces, ¿qué esto nos está llevando? A tener una conducta santa, que es lo que nos estaba diciendo el apóstol Pedro, que seamos santos en toda nuestra conducta, o como dice Reina Valera, en toda su manera de vivir, en toda su forma de vivir, en su estilo de vida. Nosotros tenemos que ser santos. Y aquí ya se nos está dando la primera pincelada, ¿cierto?, por el Señor, de que esto está relacionado con sus mandamientos. Vamos a ir acá vamos a avanzar algunos versos, aquí mismo en Levítico 19, para que revisemos algunas otras de estas leyes de santidad. Dice en el verso 9, dice, cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, el Señor vuestro Dios. Aquí nos está dando el principio de la generosidad, ¿cierto? De que tenemos que tener un corazón generoso. Que lo que nos da el Señor a nosotros hoy día, ya sea en nuestros trabajos, en lo que sea que desempeñemos en nuestra vida, y que no se nos retribuya con bienes, nosotros tenemos que compartir con otros también. Verso 11, no hurtaréis, y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo, el Señor. No oprimirás a tu prójimo, ni derrobarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios. Yo, el Señor. Verso 15. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, el Señor. No aborrecerás a tu hermano en el corazón. Razonarás con tu prójimo, para que no participes de su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, el Señor. Aquí tenemos harta instrucción, hermanos. Mucha instrucción, incluso de las enseñanzas de nuestro Mesías. Y ya sabemos de dónde sacó las enseñanzas, ¿cierto? ¿De dónde provenía su enseñanza? De aquí, de la ley de Dios, de los escritos de Moisés. Entonces, todo esto es enseñanza de nuestro Señor, que nosotros debemos utilizar y debemos tener presentes en nosotros. Y si queremos vivir en santidad, hermanos, estas son las cosas que deben gobernar nuestra conducta. Las leyes y mandamientos de Dios son las que tienen que gobernar la forma en que nosotros actuamos, que pensamos, las cosas que hacemos. Todo tiene que ser en el marco de lo que Dios aprueba como correcto o como bueno. Pero vamos a ver que finalmente este proceso lo lleva a cabo Dios dentro de nosotros. Nosotros lo deseamos. Nosotros buscamos la santidad, nosotros perseguimos la santidad. Pero es Dios el que lo va a hacer dentro de nosotros, por la presencia de su Espíritu dentro de nosotros. Porque no, yo, por lo menos, puedo esforzarme y puedo tratar de ser santo y puedo tratar de vivir en santidad, pero por mí mismo realmente no lo voy a lograr.
de seguro voy a fracasar. Entonces tenemos que entender que que hay un proceso acá que Dios lleva a cabo dentro de nosotros. ¿Y qué Él lo va a hacer si nosotros nos entregamos a Él? Entonces la santidad es un proceso interno de transformación, porque para que finalmente nosotros podamos aplicar y vivir por estas leyes y mandamientos y que nuestra conducta sea regida por estos mandamientos, entonces tiene que haber una transformación interna. Y esa transformación la hace Dios y solamente viene por el Espíritu de Dios. Vayamos ahora a Hebreos, volvamos a Hebreos, en el capítulo 10, Hebreos capítulo 10, verso 12. Y aquí vamos a ver cómo es hecho esto por Dios directamente en cada uno de nosotros en el nuevo pacto, ahora que nosotros estamos bajo la sangre de Jesús, nuestro Mesías Salvador. Hebreos 10, verso 12. Pero Él, aquí hablando de Cristo, después de ofrecer un sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la mano derecha de Dios. Y desde ese tiempo está esperando hasta que sus enemigos sean colocados como taburete para sus pies. Porque por una ofrenda Él ha obtenido perfección eterna para aquellos que son santificados. Entonces somos santificados, somos apartados por la presencia, por el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Y a través del sacrificio de Cristo nosotros somos perfeccionados. Y aquí nos dice en el verso 15, ¿cómo lo hace Dios? Y el Espíritu Santo también nos da testimonio, porque después de que Él había previamente dicho, este es el pacto que estableceré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, yo daré mis leyes dentro de sus corazones y las inscribiré en sus mentes, y sus pecados e ilegalidad nunca más recordaré. Por lo tanto, hermanos, es Dios el que está haciendo esto en nosotros. Él está escribiendo estas leyes, estos mandamientos en nuestros corazones, en nuestra mente. Por lo tanto, la santidad, después que somos santificados, apartados, la santidad es el proceso, es un proceso de renovación y de transformación que está haciendo Dios dentro de nosotros, por el poder de su Santo Espíritu. Él es el que está escribiendo esto dentro de nosotros. Si nosotros tratamos por nuestros medios, no lo vamos a lograr, hermanos. Tenemos que entregarnos a Dios, tenemos que pedir de su Espíritu, que nos llene su Espíritu, que nos dé de toda su plenitud para que estas leyes y mandamientos sean escritos en nosotros y podamos vivir en la santidad que Dios requiere de nosotros. Entonces, esta santidad requiere que tengamos un cambio en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de percibir las cosas alrededor de nosotros. Vayamos ahora a otra escritura en Romanos para que veamos que necesitamos esta transformación. Romanos 12, verso 1. En Romanos 12, verso 1, aquí también la hemos leído muchas veces, pero aquí se nos está diciendo de esta transformación. Romanos 12, verso 1 dice, los exhorto, por tanto, hermanos, por las misericordias de Dios, a presentar sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo y bien agradable a Dios, el cual es su servicio espiritual. No se conformen ustedes mismos a este mundo, sino sean transformados por la renovación de sus mentes, para que puedan probar lo que es bien agradable y bueno, lo que es santo, y la perfecta voluntad de Dios. Entonces, transformados, hermanos, necesitamos esa transformación por la renovación de nuestras mentes, no conformándonos a este mundo, sino que buscando las cosas de Dios. Porque aquel que participa de las cosas santas de Dios está participando de su santidad. Entonces vamos a ver que este proceso de santidad que Dios lleva a cabo dentro de nosotros, a través de su Espíritu, hace que nosotros seamos un templo santo para el Señor.
Entonces ahora Dios vive dentro de nosotros. Y es la presencia de Dios dentro de nosotros la que nos va llevando y la que nos va guiando en esta santidad que debemos tener. Vayamos ahora a 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 6. Y aquí vamos a ver algunas cosas finales para ir viendo esta santidad que necesitamos tener y cómo Dios ve esta santidad también, cómo Él espera que nosotros tengamos esta santidad. 2 de Corintios 6, en el verso 14, dice: no se unan desigualmente con incrédulos, porque ¿qué tienen en común la justicia y la ilegalidad? ¿Y qué compañerismo tiene la luz con la oscuridad? ¿Y qué decía en Génesis capítulo 1? Lo primero que Dios hace, separa la luz de la oscuridad. Entonces, esta santificación es parte de un proceso de separación. Lo primero que hace Dios es separarnos, nos separa, porque no hay compañerismo entre la luz y la oscuridad. Nosotros ya no debemos tener nada que ver con la oscuridad espiritual de este mundo. Verso 15, ¿y qué unión tiene Cristo con Belial? ¿O qué parte tiene un creyente con un incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre un templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son un templo del Dios vivo, exactamente como dijo Dios: viviré en ellos y caminaré en ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salgan de en medio de ellos y sepárense, sean santos, sepárense, dice el Señor, y no toquen lo impuro. Y lo no impuro es lo no santo. Y yo los recibiré, y seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y podríamos agregar ahí al final: y me verán tal y como soy. Porque al final ese es el resultado de esta santidad, de separarnos, de ser santos, de no tocar lo impuro. El resultado es que vamos a ver al Señor y que vamos a estar delante de su presencia, que vamos a nacer de nuevo en su reino y que vamos a poder contemplar su gloria y recibir su gloria, la misma gloria que Él tiene. Vayamos aquí a Primera de Corintios ahora. Primera de Corintios, en el capítulo 6, vamos a ver que el apóstol Pablo vuelve a repetir esto, de que somos un templo santo. Nosotros somos un templo santo para Dios. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 19. Y aquí en la versión fiel dice: ¿qué? Así como, ¿qué? Así como, ¿qué están diciendo? ¿No saben que su cuerpo es un templo del Espíritu Santo, el cual tienen de Dios dentro de ustedes y no es suyo? Como decíamos delante, hermanos, ya no somos nuestros, ya no pertenecemos ni al mundo, ni al Dios de este mundo, ni tampoco a nosotros mismos. Ahora somos posesión de Dios, porque fueron comprados con un precio. Esto no fue gratis, hermanos. No es como que Dios estaba jugando ahí a escoger, decir, ya te escogí a ti no. No, esto fue pagado con un precio, y fue un precio alto, invaluable, que es el sacrificio de nuestro Salvador. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, ¿cierto? Lo que pensamos, los cuales son de Dios. Ahora, nuestro cuerpo y nuestro espíritu son de Dios, hermanos. Vayamos ahora a Primera de Tesalonicenses 4. Primera de Tesalonicenses 4, y vamos a ver aquí que tenemos un llamamiento, hermanos. Esto es un llamamiento a vivir en santidad. Primera de Tesalonicenses 4, verso 1. Dice: ahora entonces, por lo demás, hermanos, estamos suplicándoles
y exhortándolos en el Señor Jesús, incluso como recibieron de nosotros, cómo están obligados a caminar y agradar a Dios para que abunden aún más. Pues ustedes saben qué mandamientos les dimos por medio del Señor Jesús, porque esta es la voluntad de Dios, la santificación de ustedes. Esa es la voluntad de Dios, hermanos. La santificación, apartarnos, hacernos posesión de Él y llevarnos a vivir en su santidad, conforme a sus mandamientos, conforme a su voluntad. Y aquí nos dice algunas cosas que tenemos que hacer. Dice que se abstengan de la fornicación y que cada uno de ustedes entienda cómo poseer su propia vasija en santificación y honor, no en la pasión de lujuria, incluso como los gentiles quienes no conocen a Dios. Entonces nuestra ignorancia antes nosotros no sabíamos y hacíamos lo que queríamos, hermano. No nos importaba si estaba bueno, si estaba mal, si Dios decía que esto era correcto o si le estaba agradando a Dios. Éramos ignorantes, pero ahora no, hermanos. Ahora no tenemos que vivir en esa lujuria que teníamos antes. Verso 6, y no transgredir ni defraudar a su hermano. ¿Qué leíamos el Levítico 19? Prácticamente el mismo principio. No transgredir ni defraudar a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador de todos estos asuntos. Exactamente como nosotros también se lo dijimos y testificamos completamente antes. Porque Dios no nos ha llamado a la impureza, sino a santificación. Por tanto, aquel quien rechaza estos mandamientos no está rechazando a hombre, sino a Dios, quien también dio su Santo Espíritu a nosotros. Entonces nuestro llamamiento, hermanos, es a la santidad. Y eso es lo que debemos perseguir y eso es lo que debemos buscar. Y si no lo hacemos, bueno, no estamos rechazando a un hombre, sino que estamos rechazando a Dios. Porque Dios nos dio su Espíritu. Y ese Espíritu está morando dentro de nosotros. Vamos a leer algunas escrituras ya para ir cerrando el estudio. Vamos a Segunda de Pedro, ahora vamos a ir de nuevo a Pedro, pero vamos a ir ahora a Segunda de Pedro. Porque Pedro, y si yo les animo a que lean sus cartas, las dos, y traten de ir viendo cómo él apunta las cosas siempre hacia la gloria, hacia el futuro, hacia la esperanza y a la vida que debemos tener ahora en santidad. Segunda de Pedro 1, y vamos a partir desde el verso 3. Segunda de Pedro 1, verso 3. De acuerdo a como su divino poder nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, a través del conocimiento de quien nos llamó a su propia gloria y virtud, a través de la cual Él nos ha dado las más grandes y preciosas promesas, que a través de ellas ustedes pueden convertirse en partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que está en el mundo a través de lujuria. Las mismas cosas que hemos estado leyendo, hermanos. Separarnos. Y la promesa, ¿cierto? Ser partícipes de la naturaleza divina. Ser como el viento, como un espíritu. Verso 5, y por esta misma razón también, habiendo además aplicado toda diligencia, añadan a su fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento autocontrol, y al autocontrol resistencia, y a la resistencia piedad, y a la piedad amor fraternal, y al amor fraternal el amor de Dios. Porque si estas cosas existen y abundan en ustedes, no les harán estar carentes de esfuerzo, ni carentes de fruto en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquel en estas cosas no están presentes, están espiritualmente ciegos, tan miope, que ha olvidado que fue purificado de sus antiguos pecados.
Por esta misma razón, hermanos, sean aún más diligentes para hacer su llamado y elección seguros, porque si están haciendo estas cosas, nunca caerán en ningún momento. Porque en esta forma les será ricamente concedida una entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí está lo que tenemos que estar haciendo, hermanos. Tenemos que estar aplicándonos en estas cosas que nos está instruyendo aquí el apóstol Pedro. Tenemos que estar dando fruto, hermanos. Tenemos que ser diligentes y hacer este llamado y esta lección que Dios ha hecho en nosotros, esta santificación, algo seguro, hermanos, para que podamos entrar en el reino de nuestro Señor y podamos ver a Dios exactamente como Él es. Vamos a una escritura final, un verso en Segunda de Corintios capítulo 7 en el verso 1. Y aquí vamos a ver que el apóstol Pablo nuevamente nos exhorta a esto. Segunda de Corintios 7, verso 1 dice: ahora entonces, amados, ya que tenemos estas promesas, y ya vimos las promesas, ¿cierto? Partimos viendo las promesas, partimos tratando de imaginarnos un poco cómo van a ser esa gloria que se nos va a traer y de entender un poco lo que significa. Entonces, ya que tenemos estas promesas, deberíamos limpiarnos nosotros mismos de toda profanación de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, hermanos, perseveremos en estas cosas, limpiémonos a nosotros mismos, y ahora que viene la Pascua, busquemos a Dios, entreguémonos a Él, para que su espíritu continúe produciendo esa transformación dentro de nosotros y podamos ser perfeccionados en la santidad de Dios. Porque sin santidad nadie verá al Señor.